Primera de Corintios capítulo 15, ¿vale? Y mantente ahí, ahora vamos a decir los versículos. Pero como ya sabéis, pues nosotros venimos hablando, ¿no? con esta temática, estamos leyendo el Evangelio de Mateo y estamos hablando de vida cristiana práctica, es decir, que la vida cristiana, el seguir a Cristo, el caminar con el Señor, tiene que poderse vivir de una forma práctica, no solamente aquí en la mente, no solamente con información, sino poder vivirla, ¿verdad? Y aunque hoy hacemos una pausa del Evangelio de Mateo, hoy no voy a seguir con Mateo, para centrarnos en la resurrección, porque como ya decía, pues hoy se celebra, pues casi a nivel mundial, el Domingo de Resurrección. Es importante resaltar que gracias a la resurrección de Jesús es que nosotros podemos vivir una vida práctica de obediencia a Dios, de victoria sobre el pecado y de esperanza de una vida eterna, gracias a la resurrección. Mira, la resurrección, yo entiendo que tú ya lo sabes, pero no es solamente un acontecimiento histórico, no es un hecho místico, misterioso, que bueno, que ocurrió y nosotros no entendemos qué significa eso. No, la resurrección no es solamente eso, no es un evento que celebramos una vez al año, ya lo decía al principio. La resurrección es algo más que una tradición cristiana. Quizá algunas personas lo tienen por tradición, ¿no? Pues una vez al año se celebra por tradición la resurrección de Cristo, es algo más que eso. Mira, la resurrección, y de eso vamos a hablar hoy, es el fundamento de nuestra fe. La resurrección es lo que nos da seguridad de victoria sobre el pecado y nos da esperanza de una vida eterna. La resurrección es lo que diferencia a Jesús de otros que se autoproclamaron Mesías antes que él y de cualquiera que pueda venir después de él, diciendo yo soy el Cristo o yo soy el Mesías. Y es curioso, pero yo me encuentro con personas y hablo, ¿no? Pues acerca de Dios, y hay muchas personas que sí creen que Jesús murió en la cruz, que sí creen como un hecho histórico, que bueno, que Jesús vivió en esta tierra y que fue crucificado, pero hay muchos que no creen que Jesús resucitó. O sea, creen que murió, pero no que resucitó. ¿Sabes por qué? Porque creer, tener fe de que Jesús resucitó, es reconocer que Jesús es quien dijo que era. Porque Jesús habló de que, mira, es necesario que el Hijo del Hombre padezca por los pecados, ¿no? de todo el mundo, que muera, que sea sepultado, pero que resucite. Eso confirma que Jesús es quien dijo que era. Y pues hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, y ven a Jesús como una buena persona que existió y que hizo muchos bienes, pero no llegan a verlo o a entender que realmente es el Hijo de Dios. Y ahí en 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer algunos versículos, lo que ha dicho Pablo, te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, y mira lo que dice Pablo, versículo 14. Vamos a empezar con el versículo 14. Y dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Imagínate, si Cristo no ha resucitado, la predicación es inútil y la fe que nosotros tenemos es inútil. Eso le está diciendo a los corintios. Vamos a saltar al versículo 17. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes, repite, es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si Jesús no ha resucitado, todavía son culpables de sus pecados. Versículo 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces, dice, somos los más dignos de lástima
de todo el mundo. Mira qué palabras está diciendo Pablo. Está diciendo, si realmente Jesús no ha resucitado, en pocas palabras, la fe cristiana no tiene sentido. La predicación de la palabra no tiene poder. Mira, si Cristo no ha resucitado, no hay perdón de pecados. Sabemos que Jesús ha muerto por nuestros pecados, ¿no? Recibimos perdón de pecados por la muerte, por el derramamiento de la sangre de Jesús que nos lava de pecado. Pero imagínate, bueno, Jesús murió y entonces nos perdonó los pecados, pero resulta que no nos ha dado la capacidad, no nos ha dado el poder, no nos ha dado la autoridad de nosotros poder vencer al pecado. ¿Qué haríamos? Seguir viviendo de la misma manera, sin ningún cambio, sin ninguna transformación. Y entonces, ¿qué esperanza habría? ¿Qué esperanza habría de una vida diferente? ¿Qué esperanza habría de una vida eterna si Jesús no hubiese resucitado? Mira, muchas personas a lo largo de la historia han procurado desmentir la resurrección de Jesús. Muchas personas. Y han dado diferentes argumentos, diferentes teorías. Algunos de esos argumentos que han dado es la teoría del desmayo. No, que Jesús realmente no murió, sino que se desmayó. Pero luego se reanimó y entonces pues no llegó a morir, por lo tanto no resucitó porque nunca murió. Pero eso es ridículo. La Biblia nos narra, las Escrituras nos narran, Juan habla de cómo ese soldado romano, después de esa agonía, sufrimiento de Jesús, clavó con la lanza, perforó el costado de Jesús y lo que salió era agua, ya ni siquiera sangre, sino agua. O sea, y yo te digo que los romanos eran unos expertos en torturar y en sacrificar, ¿vale? Entonces, como que no se sustenta, ¿no? Solo se desmayó, imagínate. También la teoría de que robaron el cuerpo, ¿no? Entonces, los discípulos robaron el cuerpo y entonces pues nunca resucitó, sino que claro, mostraron una tumba vacía, pero también la Biblia nos narra cómo estaban ahí los soldados romanos custodiando el cuerpo, custodiando la tumba de Jesús. Por lo cual era imposible que este grupo de discípulos temerosos, con miedo, ¿no? Quizá un poco confusos al ver a Jesús morir en la cruz, pues hubieran tomado la iniciativa de robar el cuerpo y además era prácticamente imposible. Esa es la teoría que quisieron difundir los propios líderes religiosos de aquel tiempo. La teoría de las alucinaciones, de que Jesús, sabemos que después de que resucitó se apareció a los apóstoles, se apareció a más de 500 personas y hay algunas personas que se han empeñado en decir que no, eso fueron alucinaciones. Imagínate, ¿no? O sea, que todas esas personas alucinaron al mismo tiempo, la misma alucinación, ¿no? Tremendo. Otros que se equivocaron de tumba, ¿no? Es que fueron a mirar en la tumba equivocada. Pues imagínate a cuál más descabellada. Y la teoría del mito, ¿no? De que eso ha sido un mito. Pero sin embargo, desde el principio, luego vamos a leer también en 1 Corintios 15, ¿no? Cómo los testigos fueron relatando lo que había ocurrido y desde muy temprano, desde muy cerca de esa muerte y resurrección de Jesús, ya se estaba hablando de la resurrección como un hecho real, verídico. Entonces los mitos se crean a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Después de mucho tiempo se crean los mitos. O sea, todas estas teorías han sido descartadas por evidencia histórica, bíblica, por el testimonio de los testigos que estuvieron presentes, dejando que la explicación más coherente que la Iglesia ha proclamado desde el principio, y es que realmente Jesús resucitó. Queridos, hoy por hoy no hay argumento, no hay teoría que se sustente para desmentir la resurrección de Jesús. No hay teoría, ¿vale? Nosotros lo creemos por fe, está claro, pero es que han intentado por todos los medios mostrar teorías que no se fundamentan, no tienen sustento. Ahora, Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 4, ¿por qué decimos nosotros que la resurrección es el fundamento de nuestra fe?
Romanos 1, versículo 4. Pablo está diciendo a la iglesia en Roma: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Mira, Pablo está diciendo que quedó demostrado que Jesús era el Hijo de Dios mediante la resurrección. O sea, decimos que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque esto demuestra, no lo digo yo, lo está diciendo Pablo, demuestra que Jesús es quien dijo que era. Él es el Hijo de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 31. Hechos capítulo 17, versículo 31. Pablo está diciendo: pues Él, refiriéndose a Dios, ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. ¿Por medio de quién? Por el hombre que Él ha designado. ¿Y quién es ese hombre? Dice, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. O sea, Dios ha demostrado que el que tiene que juzgar al mundo es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo lo señaló? Porque lo levantó de los muertos, proclamando que este es el Hijo de Dios. Mira, la resurrección demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y lo diferencia de cualquier otro que se haya proclamado Mesías. En 1 Corintios 15, versículo del 1 al 5, 1 Corintios 15, versículo del 1 al 5, aquí Pablo cita un himno que ya usaban los creyentes antes que Pablo. Los creyentes, los primeros creyentes en la iglesia primitiva, nosotros lo leemos, pero quizá lo pasamos por alto, pero esto es como un himno, es como un cántico. Es como algo que los primeros discípulos proclamaban. Es como un credo. Y dice así, 1 Corintios 15, del 1 al 5. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. Aquí está hablando Pablo, ¿vale? Dice, que ya les prediqué, les dice a los corintios, les voy a recordar lo que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Y qué es eso que se le había transmitido a Pablo también? Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Este es ese cántico, ese himno. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Mira, Pablo está diciendo esto cuando hay personas que han sido testigos de ver a Jesús resucitado, que todavía están vivas, no solamente los apóstoles, sino hay otros testigos que todavía pueden decir, sí, yo lo vi. ¿Entiendes? Y sigue diciendo, versículo 7, luego lo vio Santiago, el hermano del Señor, y después lo vieron todos los apóstoles. Y luego sigue diciendo Pablo, y el último de todos, como un abortivo, fui yo, ¿no? Que no soy digno porque he sido perseguidor de la iglesia del Señor, se me apareció a mí. Este himno que entonaban los primeros cristianos contiene la proclamación del Evangelio de manera clarísima.
Esta es la proclamación del Evangelio que vemos en las Escrituras de manera más clara, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que se apareció. Y una parte fundamental es que Jesús fue enterrado y que fue levantado de los muertos. Sin la resurrección, Jesús sería un mártir más. Uno más que ha muerto por una causa, un líder admirable cuyo movimiento hubiera terminado en su tumba. Pero Jesús no hizo esto. ¿Y sabes una cosa? Que sí hubo personas por aquel entonces que pensaron que eran el Mesías. Pero que la propia Biblia recoge testimonio de eso. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 5, versículos 36 y 37, cuando los apóstoles son arrestados por el concilio, por estar predicando el mensaje de Jesús, hay un momento en que los del concilio están reunidos y hay un tal Gamaliel, el cual dicen que es el que le enseñó a Pablo, también con el cual se formó Pablo, y dice ahí en Hechos capítulo 5, versículos 36 y 37, dice: hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Es decir, este hombre pues quizás murió como mártir, lo mataron, la gente le seguía, la gente estaba entusiasmada, la gente pensaba que quizá podría ser alguien importante o incluso el Mesías, pero una vez que murió, se dispersaron. No siguió ese movimiento. Todo el movimiento se redujo a nada. Versículo 37. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Dice, y logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Nuevamente, otro ejemplo, ¿verdad? Que está aquí como testimonio. La lógica de Gamaliel está clara. Cuando un líder muere, ¿qué ocurre? Que su movimiento muere con él. Así había pasado siempre. Ese es el testimonio que ellos tenían. Ellos pensaron quizá que con Jesús pues ocurriría lo mismo, los religiosos de aquel tiempo. Pero luego Gamaliel añade en el versículo 39 de Hechos capítulo 5, dice, pero si esta obra es de Dios, no la podréis destruir. ¿Qué estaba diciendo? Que si Jesús hubiera muerto y hubiera permanecido muerto, el cristianismo o esa secta del camino, como los conocían o como se referían a ellos en aquel tiempo, habría desaparecido como los movimientos de Teudas y de Judas el Galileo. Pero no desapareció. Y no desapareció hasta ahora. No se dispersó. No se apagó. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Esa es la gran diferencia. Ese es el testimonio que queda para nosotros. El testimonio propio que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros internamente, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo. Pero el testimonio escritural y la referencia que vemos aquí en las propias Escrituras. Que muerto el líder, se dispersa el movimiento. Pero con Jesús, mira que lo han intentado a veces, ¿eh? Lo han intentado con la Biblia, de desmentir la Biblia, de destruirla completamente, pero no ha sido posible. Ahora, estamos diciendo que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Querido, querida, quédate con esto. El hecho de que Jesús haya resucitado es lo que le da sentido a nuestra fe, a tu fe, a mi fe, porque si no hubiera sido uno más. El hecho de que Jesús ha resucitado es lo que confirma que Él es quien dijo que era. Pero también quiero decirte que la resurrección tiene un efecto práctico en nuestra vida diaria. Y es que transforma nuestra vida diaria y nos da poder para vencer el pecado. Quiero leerte algunos textos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, presta atención, nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quédate con esto. Nos hizo renacer, nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Cristo de los muertos. Romanos 6:4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ahora es Pablo hablando. Y dice así: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Está haciendo alusión al bautismo en agua. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora somos también, dice, ahora nosotros también, podemos vivir una vida nueva. Ahora nosotros también, así como Él ha sido resucitado, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Otra vez, haciendo referencia al bautismo en agua. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Mira, ¿qué tienen en común estos versículos? Estos versículos relacionan la resurrección de Jesús con el nuevo nacimiento. Sin resurrección de Jesús no puede haber nuevo nacimiento en ti ni en mí. La nueva vida que pueden experimentar aquellos que han decidido confiar en Jesús. Mira, la resurrección no es solo un evento pasado, es una realidad presente que nos afecta en cómo vivimos, en cómo pensamos, en cómo tomamos decisiones, en cómo vemos el futuro. Todo esto depende de la resurrección. Sin resurrección de Cristo no hay nuevo nacimiento. Querido, si tú has experimentado en tu vida, tú que estás escuchando hoy, has experimentado en tu vida un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. No me refiero al calendario, ¿vale? Me refiero a haber nacido de nuevo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso ha sido posible porque Jesús ha resucitado. Porque el mismo poder que obró en Jesús para ser levantado de los muertos es el mismo poder que Dios ha puesto para obrar en nuestras vidas y levantarnos a nosotros también de nuestra muerte espiritual. Y conectando con el versículo 4 que habíamos leído anteriormente, dado que por la resurrección de Cristo podemos vivir una vida nueva, estoy en Romanos, ¿vale? Romanos capítulo 6. Habíamos leído antes Romanos capítulo 6, versículo 4, donde decíamos, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y conectando con el versículo 4, Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14, dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos.
No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Versículo 14. El pecado ya no es más su amo, su dueño, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y un poquito más adelante, Romanos 8, versículos 11 y 12. Romanos 8, versículos 11 y 12. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Mira, lo que estos versículos nos están diciendo es que si te has arrepentido de tus pecados, pidiendo perdón al Señor y le has entregado tu vida, si has experimentado ese nuevo nacimiento, si has manifestado públicamente tu obediencia al Señor mediante el bautismo en agua, Dios te ha dado el poder de decir no al pecado. Dios te ha dado el poder, ¿vale? Ahora, dice, no, es que yo hice una oración. Mira, yo no sé si hiciste una oración, si no la hiciste. Yo te estoy diciendo, si tú has entregado tu vida al Señor, te has arrepentido de tus pecados, ¿quién sabe eso? Lo sabe Dios y lo sabes tú, ¿vale? Evidentemente hay unos frutos dignos de arrepentimiento, ¿vale? Pero si tú te has arrepentido de todo corazón, si tú has entregado tu vida al Señor, si tú has dado, porque ahí está citando Pablo concretamente, mediante el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua, como la mayoría sabemos, representa el qué? Que cuando somos sumergidos, somos sepultados juntamente con Cristo. Y cuando salimos del agua, estamos hablando resucitados a una nueva vida con Cristo. Pues si es así, tú tienes el poder, yo tengo el poder de decir no al pecado. Pero quiero decirte una cosa muy importante. No es algo ni automático ni mágico. ¿Vale? No vayas a pensar que yo me metí en el agua y entonces ya está. Pues yo ya está. El Señor decide por mí y yo aquí no pinto nada y entonces ahora me va de maravilla y yo no siento ni padezco. No. Está diciendo que tienes el poder que antes no tenías para decir no al pecado. Debes decidir. Mira, Pablo, en estos versículos de Romanos 6, del 11 al 14 que hemos leído, está usando palabras como deberían considerarse muertos al pecado. Deberías considerarte que has muerto al pecado. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Si Pablo está diciendo, oye, ahora que tienes este poder, no permitas. ¿Qué significa? ¿Que lo puedo permitir? Porque si no, ¿para qué dicen no permita? Si es automático, si es mágico, si es plin, ya está, ya no peco nunca más. Te está diciendo, Jesús te ha dado el poder. Mediante la resurrección de Cristo ha recibido el poder, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos para decir no al pecado, para no ser un esclavo. Y ahora te está diciendo, no permitas. Ahora, si tú lo tomas a la ligera, si tomamos en mano la gracia de Dios, esto es muy importante. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Esto está diciendo Pablo. Entréguense completamente a Dios. O sea, que me puedo entregar a medias, ¿no? Porque ¿por qué dice Pablo estas cosas? ¿No? Está diciendo a la iglesia, oye, entrégate completamente, ahora que eres libre, hazlo. No tomes esa libertad como pretexto para hacer lo que te da la gana. Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo correcto delante de Dios.
No están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa les dice que haga. ¿Tú sabes qué? Tentación. ¿Hay tentaciones? ¿No? Hay concupiscencias de la carne, hay cosas como que nos atraen, ¿no? Ahí, y el enemigo está intentando, pero ¿sabes qué? Tengo el poder. Tengo el poder. Que Dios me da, no porque yo soy muy bueno, porque soy muy disciplinado. Ojo, esto no tiene que ver, es porque yo tengo mucha fuerza de voluntad. No, es porque Cristo te da el poder. Ahora, tomo ese poder y evidentemente quiero ser disciplinado, quiero ser coherente, quiero hacer lo que tengo que hacer. Ahora te pregunto, y esto es una pregunta que no me tienes que responder a mí, sino tú puedes identificar en tu vida que has experimentado un nuevo nacimiento. Esto es muy importante. Un antes y un después. Puedes experimentar, puedes recordar el momento en que dices, yo he experimentado esto. Yo me doy cuenta en mi vida un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo en mi vida. ¿Sabes una cosa? Suele ocurrir que sobre todo quien se ha criado en la iglesia como que tiene más dificultad porque dice, es que yo no recuerdo un día, ¿no? Donde como otras personas, pues que estaba en drogas, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, Dios lo rescató y entonces claramente dice, este día yo cambié, hubo un antes y un después. Pero ¿sabes qué? Aunque hayas crecido en la iglesia, aunque hayas escuchado de Dios toda tu vida, llega un momento donde tú tomas una decisión. Hay un tiempo donde quizás estás entre dos aguas, que sí, que no, estás ahí divagando, ¿no? Estás ahí con dos pensamientos, si seguir al Señor, si no seguirle, pero llega un momento donde Dios toca tu corazón y entonces dice, Señor, entrego mi vida a ti. Y entonces eso es un antes y un después. Ahí empieza a cambiar tu vida. Entonces pregúntate, esto es muy importante en esta mañana, ¿has experimentado un nuevo nacimiento? ¿Has dicho no al pecado o todavía estás ahí? Sé que esto no está bien, sé que pues la palabra de Dios dice otra cosa, pero bueno, no, ya tendré tiempo. Pregúntate. ¿Has dicho no al pecado? Ahora, ¿sientes que no puedes vencer? ¿Hay algún área concreta de tu vida donde dice, mira, yo creo, David, yo creo que he nacido de nuevo? Yo creo que, o sea, soy consciente de lo que es pecado y yo no quiero, pero es que tengo algún punto donde no puedo, me siento que estoy atado. Bueno, ahí sí pide ayuda. Clama a Dios en primer lugar y si ves que no puede, pues pide ayuda, ¿vale? Pero estamos hablando de vivir practicando el pecado, ¿vale? Todos tendremos luchas, tentaciones, debilidades, ¿verdad? Donde acudimos al Señor. Pero piensa esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Mira, si hemos nacido de nuevo con el Señor, tenemos poder para decir no al pecado. Ahora, no, es que no sabía, yo creo que, ¿no?, más o menos tenemos cierta luz, cierta conciencia para saber lo que es correcto y lo que no es correcto delante de Dios, ¿verdad? Entonces, pregúntate en esta mañana, ¿estoy diciendo no al pecado o estoy viviendo todavía a medias? Es muy importante, es muy importante. ¿Qué significa entonces la resurrección para nosotros hoy? Con esto quiero ir cerrando. Pues que nuestra fe tiene este fundamento. No seguimos un mito, seguimos a un Cristo vivo. Que tenemos poder. El mismo poder que resucitó a Jesús es el poder que vive en nosotros. Tú imagínate, ese poder que levantó a ese cuerpo de los muertos es el que Dios ha puesto dentro de ti, dentro de mí. Hermano, tienes que creerlo. La resurrección no solo perdona nuestro pasado, sino que nos da poder para vivir diferentes hoy. Hoy. Esto es lo que diferencia de una religión, de una tradición, de que realmente tienes poder para vivir en integridad delante de Dios hoy. No luchamos contra el pecado desde la derrota, sino desde la victoria que Cristo nos ha dado. No por nuestros méritos, porque Cristo nos ha dado la victoria.
y tenemos esperanza. El pecado no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. La resurrección de Jesús nos da esperanza para vivir una nueva vida aquí y una vida eterna con Él. A veces pensamos que, bueno, la salvación es que algún día estaremos allí. No, la salvación es aquí también. Es que Dios me redime, me rescata aquí, desde el momento en que yo decido seguirle y continúa hasta la eternidad. Te invito a ponerte de pie. Quiero terminar leyéndote nuevamente Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y mira que dice la última parte, al menos aquí en Nueva Traducción Viviente, dice, ahora vivimos con gran expectación. ¿Estás viviendo con gran expectación? ¿O no? O, bueno, un día más. ¿Estás viviendo con gran expectación de lo que Dios ha hecho, de lo que va a seguir haciendo, de cómo Él nos da poder, nos da la gracia? Mira, la resurrección lo cambia todo, querido, querida. Y hoy celebramos que Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Yo te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás y que puedas pararte por un momento. Y ahí en tu corazón, en primer lugar, que puedas reflexionar sobre estas palabras, reflexionar sobre la resurrección, lo que esto significa para ti personalmente, y que si lo has entendido, puedas decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu resurrección, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu resurrección yo también puedo vivir una nueva vida. Dale gracias a Dios, valora esto, no lo tomes a la ligera. Gracias, Señor, gracias por tu muerte, pero gracias por tu resurrección, Señor, que no me has dejado igual, Señor. Aleluya, me has dado poder. Me has dado poder. Piensa en esto. La palabra es clara. Si has experimentado un nuevo nacimiento, Dios te ha dado poder. No eres esclavo del pecado. Puedes decir, no quiero seguir practicando este pecado. No vayas a pensar, no, es que demasiado fuerte, no puedo resistir la tentación. Si has nacido de nuevo, puedes, por la gracia de Dios. Y por último también quiero decir esto. Si alguien aquí no ha experimentado esto, la palabra también es muy clara. Mira, se trata de creer. Quizás tú estás escuchando en esta mañana este mensaje y estás diciendo, bueno, eso suena muy bien, pero yo no estoy viviendo, no estoy experimentando esto. Yo estoy con interés por Dios, pero hay pecados que sigo practicando y no. Mira, yo te animo que ahí donde tú estás, clama a Dios de todo tu corazón. Clama a Jesús y dile, Señor, si esta palabra es real, yo quiero experimentarlo en mi vida. Yo quiero experimentarlo en mi vida, Señor. Yo reconozco estos pecados que llevo cargando y que no he podido deshacerme de ellos. Quizás te sientas hasta culpable. Eso ya es algo, que te sientas culpable por ciertas cosas. Quizás son cosas que nadie más sabe de ti, que solo Dios sabe. Pero que pueda decir, Señor, yo me arrepiento. Señor, reconozco que en mis fuerzas no he podido. Me arrepiento y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el único que me puedes salvar. Yo quiero experimentar esa nueva vida en ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú con tu Espíritu Santo hablando, Señor, a los corazones, Señor, obrando, Señor. Dios mío, ahí como esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, Señor. Y le dijo, el viento sopla de donde quiere
y nadie sabe dónde viene, a dónde va. Así son aquellos que son nacidos del Espíritu. Señor, que tú seas como ese viento soplando hoy, Señor, haciendo tu obra, haciendo tu labor, Señor, en los corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, aleluya. Querido, querida, yo quiero animarte a que desde lo profundo de tu corazón, si tú sientes que tú estás en esa situación, clames a Dios. Mira, clamas aquí. Cuando vayas a casa, te pones en tu habitación, clamas a Dios. ¿Sabes qué? Es verdad que a veces estamos acostumbrados a, bueno, que levante su mano aquel que quiere recibir al Señor. Bueno, es un método humano, ¿no? La Biblia nunca hemos dicho, levanta tu mano y vamos a repetir esta oración. Lo que tenemos es el fundamento de nuestra fe. No digo que está mal, ¿vale? No estoy diciendo, no estoy criticando de que eso está mal, pero lo que quiero decirte, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón, Dios te escucha en lo íntimo. Mira, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, Él responde, ¿entiendes? Entonces yo te animo, a veces pues uno está, me da vergüenza, no sé qué. Hermano, hazlo en casa, clama a Dios, o yendo en el coche, clama a Dios y Dios va a responder. Amén. Y si necesitas ayuda, porque realmente dice, bueno, yo creo que he hecho todo lo que tenía que hacer y aún así no encuentro respuesta, bueno, pues puedes acercarte a algún hermano o hermana maduro en el Señor y decirle, hermano, pues tengo esta situación y no sé qué hacer, ¿vale? También la Biblia dice confesarse las ofensas, las faltas, en otras traducciones, los pecados unos a otros y orar unos por otros para ser sanados. ¿Vale? Entonces esto tiene poder también. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Puedes tomar asiento.